Display a fondo. Hola, soy Hub. En este vídeo un poquito más especial vamos a hacer homenaje a la propiedad CSS Display, súper importante y que tenemos que conocer para hacer cualquier cosa, ya sea con HTML, CSS, JavaScript, React, Vue o cualquier otro lenguaje de web, ya que define cómo se van a comportar los diferentes elementos, imágenes, cajas, titulares, etcétera, en nuestros proyectos. Y para ello vamos a ver las 4 propiedades display por defecto que hay, más algunas que salieron en años posteriores para mejorar nuestros proyectos. También veremos barbaridades, usos indebidos del display de gente que no conoce cómo funcionan y, bueno, pues intentan solucionar los problemas y limitaciones que tienen de manera un poco inteligente. Y luego también veremos el caso de el display none, que es muy útil, pero que tiene algunas características un poco negativas, que hay otras propiedades eficaces, alternativas, que nos ayudan a complementar nuestros proyectos de una manera muy potente. El display, una auténtica pasada. Antes de ver la parte práctica de display, quiero explicar dos cosas que son súper importantes. Que es, por una parte, que cuando nosotros creamos cualquier etiqueta HTML, cualquier tipo de caja, de imagen, de titular, de lo que sea, por defecto, cuando lo creamos, ya tiene su propio display y, por lo tanto, funciona de una determinada manera. Por ejemplo, cualquier tipo de caja que nosotros creemos, cualquier tipo de div, section, header, etcétera, párrafos, o, por ejemplo, titulares H1, H2, etcétera, son cajas y, por tanto, tienen el display block por defecto, que luego veremos qué significa. Luego también, por ejemplo, cuando creamos imágenes, botones o, por ejemplo, input, bueno, pues estos tienen su inline block, que tiene sus peculiaridades y algunas limitaciones que veremos cómo solucionarlas. Y luego también, por ejemplo, si creamos enlaces o bien etiquetas de tipo span o strong u otras, bueno, pues son de tipo inline, que tienen, muchas más limitaciones que beneficios, pero que se pueden solucionar utilizando algunos otros displays, como por ejemplo son display flex o display grid, que veremos que no hay ningún elemento HTML que al crearlo sea display flex o display grid, pero que es súper útil utilizarlos porque nos facilitan mucho la vida. Y luego hay un cuarto tipo de display que parece que nadie reconoce, que es el display table, que cuando creamos cualquier tipo de tabla, que sí, ya no se utilizan para lo que se utilizaban antes, que era para distribuir el contenido, pero bueno, para hacer tablas, yo que sé, una lista de tornillos que nosotros vendemos en una ferretería, se puede utilizar una tabla. Pues bien, cuando creamos cualquier tipo de table, cualquier tipo de tabla, por defecto tiene el display table, que no se utiliza, pero que existe. Y estos son los 4 tipos de display que hay, más el display flex y el display grid, que veremos en funcionamiento a continuación. Suscríbete al canal para no perderte nada. Vamos a ver el display en acción. Bien, para ver la parte práctica tenemos un único fichero index.html que tiene en su interior tanto la parte de HTML como los estilos CSS, para ver un poquito la relación que tienen entre ellos sin tener que tener abierto varias pestañas. En este caso vamos a ver primero el representante máximo del display block, que son las cajas. Cualquier tipo de cajas, pueden ser cajas de tipo div, tipo section, de tipo aside, cualquier tipo de caja tienen las mismas características de display. Evidentemente, si no le pongo algún tipo de borde o fondo, no voy a poder ver ni las dimensiones ni tampoco la extensión. Por lo tanto, vamos a darles un borde y un color de fondo. Y ya vemos un poco aquí las primeras características. En un principio, los elementos que son de tipo block acaparan todo el ancho posible. Aunque el contenido sea pequeñito, ocupan todo el máximo posible del ancho. Otra de las características es que a nivel de altura tienen la altura del contenido que tienen. Si tienen un contenido muy alto, también serán muy altas. Otra de las características es que los diferentes elementos de tipo block están totalmente juntos. Se pueden separar evidentemente con margin, pero si no, no hay ningún tipo de espacio entre ellos. Y la siguiente característica es que aquí porque tienen el 100%, pero si yo, por ejemplo, les digo que tengan una anchura más pequeñita, aquí, aunque pudieran caber los dos, siempre se colocan uno debajo del otro, aunque puedan caber más. Si yo, por ejemplo, aquí creo otro tipo de cajas, como podrían ser, por ejemplo,
los H1, H2, H3, que también son cajas, o bien, por ejemplo, los párrafos, que evidentemente también son cajas, y aquí los añado, el H1 y también el P, que tienen las mismas características. Y alguien me puede decir, oye, Ja, pero es que ya no están separados. Bueno, sí, porque los H1, aparte de ser cajas, también tienen otras propiedades, como por ejemplo, pues que las letras son más grandes, tienen un margen por arriba y por abajo, igual que los párrafos, que tienen por arriba y por abajo algún tipo de margen. Si yo quiero quitarle ese margen y ponerle un margen para todos, de 2 píxeles por ejemplo, lo pondré de esta manera. Son elementos, ya lo digo, de tipo block. ¿En qué se diferencian con los de tipo inline, por ejemplo, que serían totalmente la antítesis? Los elementos de tipo inline, por ejemplo, los enlaces y, por ejemplo, un span, que sería otra etiqueta que también tendría el display inline. Vamos a ponerle aquí B y los vemos aquí en la parte inferior, 2 enlaces y un span. Bien, ahora mismo yo aquí voy a aplicarle estas mismas características tanto a los 2 enlaces como al span, que son de tipo inline, y vemos que funcionan de manera diferente. Por una parte, los elementos de tipo inline ocupan el ancho que necesitan estrictamente para el contenido. Quiere decir que si aquí pongo, por ejemplo, 3B, este elemento es más ancho porque el contenido también lo es. Con lo cual, solo utilizan el ancho que necesitan. Pero cuidado, no se puede modificar ni el ancho ni el alto. Porque yo aquí tengo que ocupen 200 píxeles y aquí no se les añade los 200 píxeles. Con lo cual, es así. La altura, la que necesiten. Pero si yo, por ejemplo, aquí le añadiera a todos, 200 píxeles de altura, las cajas se adaptan a esta altura, pero los inline no. Los inline no permiten fijar la anchura ni la altura, son como son. Por eso nadie quiere ser inline. Voy a poner aquí un poquito menos. Y otra característica, los inline, como veis, también tienen una separación entre ellos. Esta separación no es un margin, es natural. Ese espacio no se puede quitar con CSS, no es un margin. La única manera para que eso estuviera junto sería venir aquí y escribirlos de manera seguida, sin ningún tipo de espacios, en el HTML. Y ahora sí, este espacio es el espacio del margin. Pero si yo quitara aquí el margin y lo suprimiera, aparecerían aquí juntos. Aquí están los margin del H1 y el margin del párrafo. Voy a añadir otra vez el margin. Bien, y luego tenemos a los otros elementos, que son, esto lo voy a dejar como estaba porque realmente la escritura todo junto es un poquito difícil después de editar. El tercer tipo son las etiquetas que son de nacimiento ya de tipo inline block, como pueden ser, por ejemplo, los botones, como pueden ser, por ejemplo, los input, aquí no le voy a poner nada más, o como puede ser las imágenes. Aquí le voy a poner una imagen que tengo en mi web. Perfecto, maravilloso, genial, muy bien. Pues bien, estas 3 etiquetas son de tipo inline block. Si yo las añado aquí, añado los botones, añado también el input y añado también la imagen, vemos cómo se deforman un poquito. Aquí los elementos de tipo inline block se les puede añadir el ancho y también se puede modificar el alto. También, al igual que los elementos de tipo inline, tienen una separación por defecto entre ellos. Además, tienden a colocarse en la misma línea y cuando evidentemente ya no caben, pues bajan a la línea de abajo. Pero se les puede dar cualquier tipo de propiedad. Aquí evidentemente está deformada porque claro, he metido una imagen dentro de un cuadro de 200 por 50 y esta imagen pues tiene tamaño determinado, ¿no? Pero si yo por ejemplo aquí quito la altura, adoptarán todas la altura que necesitan. Bien, y ahora venimos a la parte interesante, que son 2 usos del display que son totalmente incorrectos. Voy a hacer lo siguiente. Voy a coger la imagen que está aquí suelta y normalmente las imágenes pues van ahí dentro de cajas, claro. Voy a sustituirla por esta A, con lo cual nuestro div ahora contiene una imagen. Evidentemente está influenciado por esto. Voy a excluir del CSS a nuestro div y también a nuestra imagen para que no tengan borde ni tengan nada de aquí, con lo cual la imagen y la caja no tienen ningún tipo de CSS. Ahora el div y la imagen les voy a dar un CSS. Por una parte les voy a dar un borde pero más pequeñito, solid black, para poder verlos. Y aquí veo el problema, que al ser una caja ocupa todo el ancho y yo quiero que ocupe el ancho del contenido. Evidentemente lo que podría hacer para solucionar este problema es a nuestro div, a la imagen no hace falta porque la imagen ya lo es, a nuestro div le daría un display inline block. Le cambiaría el display. Y de esta manera la caja
bueno, pues adoptaría el ancho de su contenido. Y además, si hubiera otro div con otra imagen, yo voy a poner la misma, se colocaría a la derecha. Vale, tiene varios problemas esto. Hay un problema que es el espacio que hay entre una imagen y la otra a nivel horizontal y la otra el espacio que hay por abajo. Bien, para el espacio horizontal una solución muy cutre pero salchichera pero que nos funcionaría sería añadirlo así y de esta manera eliminaríamos los espacios que hay entre los elementos, que es el problema de inline block. Y para solucionar este espacio de abajo lo que podríamos hacer de manera incorrecta del todo sería cambiar el display de la imagen para convertirlo en una caja en vez de que sea inline block. Y de esta manera estaría todo pegado. Pero esa solución, como vemos, es muy complicada, es muy poco lógico porque esto aquí, pues aquí me interesa que está pegado y, hombre, pues ir cambiando todos los inline y todos los blocks sería un poquito complicado. Entonces, la solución para esto sería la siguiente. Primero, para el espacio que hay abajo, no cambiamos el display de una imagen. Lo que hacemos es utilizar la propiedad vertical align y le damos cualquier valor, por ejemplo top. De esta manera solucionamos este espacio sin tocar el display. Bien, el otro problema, el de la separación de las imágenes, que ahora se ve correctamente porque he convertido sus cajas en inline block. Claro. Pues bien, tampoco le pondríamos un display inline block. Por tanto, lo que haríamos sería eliminar esto, el display de las cajas, que sean cajas igualmente, y si queremos que estas dos imágenes estén en la misma fila, lo que haremos sería crear aquí pues, otra caja. Puede ser un section, puede ser otro div inclusive, pero para hacerlo más sencillo, le ponemos un section aquí que englobe a las dos y a este section le damos un display flex para que todos los hijos que tiene este section se coloquen en la misma fila y se ponen juntos y además al ancho que necesiten, etcétera, etcétera. El display flex no hay ningún elemento que a la hora de crearlo sea display flex, pero nosotros lo podemos añadir. También podríamos añadir aquí display grid, pero entonces lo que haríamos, no pasaría nada en concreto, lo que necesitaríamos con el display flex y también con el display grid es añadir nuevas propiedades, que no vamos a ver en este vídeo porque si no sería muy largo, para poder hacer lo que quisiéramos en este caso. Porque el display flex y el display grid es otro mundo, que si alguien tiene interés, aquí arriba os dejo la descripción, pues alguien quiere ir a la lista de reproducción donde lo explico a la perfección y con todo lujo de detalles. Otro de los usos, este sí útil, es el display none. Vamos a hacer, por ejemplo, de todos los elementos que tenemos aquí, vamos a ocultar este, por ejemplo, el H1. Bien, yo el H1 lo podría ocultar, lo voy a poner al final para que se aplique al final, aunque aquí también le aplico al H1 unas propiedades, aquí le voy a añadir otras diferentes. Si yo, por ejemplo, aquí le digo display none al H1, el H1 ya no se ve. Y el resto de elementos que habían debajo se han movido para ocupar su lugar. Si, evidentemente, si yo no quiero un elemento, lo mejor es no escribirlo aquí. Pero normalmente esto lo que haríamos sería hacerlo pues con JavaScript o bien con la pseudoclase, alguna pseudoclase de CSS, como por ejemplo yo aquí, no va a quedar muy bien, pero voy a ponerle aquí un hover para que solamente ejecute el display none cuando el cursor se coloque encima del H1. Por lo tanto, al colocarme encima, el H1 desaparece y evidentemente cuando saco el cursor de su interior vuelve a aparecer. Pero ¿qué ocurre? Que si os dais cuenta, cuando esto se oculta, el resto de elementos no dejan el hueco, sino que se coloquen para arriba. Si yo quiero que deje el hueco para que no esté todo moviéndose todo el rato, lo que haría sería sustituir el display por la propiedad visibility, que evidentemente es otra y por lo tanto no tiene el valor none, sino que visibility lo que hace es ocultar un elemento con el valor hidden, con lo cual dejaría el hueco. Hago clic y deja el hueco. El resto de elementos no se mueven. Y yo cuando saco el cursor de encima, vuelve otra vez a aparecer. Pero el resto de elementos no tienen ningún tipo de movimiento. Y esto a veces nos puede interesar o a veces no. Y esto nos lleva también a otra posibilidad, que es que hay veces que diferentes propiedades modifican el display sin que nosotros lo hagamos. Como por ejemplo el default no float, que no hace falta ni que lo miréis porque ya no se utiliza para nada, aunque existe. Y también flex, en este caso, por ejemplo, si nosotros los enlaces de aquí, vamos por ejemplo a coger los enlaces y los meteremos dentro del nav, que sería lo más lógico. Ahora los nav, bueno, pues están aquí, es una caja dentro de otra caja. Vamos a quitar todo esto de aquí. Vale, aquí tenemos los enlaces. Y aunque yo aquí le dijera que las as, ya lo hemos visto antes, tuvieran un ancho de 200 píxeles,
evidentemente no hace ningún tipo de caso porque son elementos de tipo inline. Pero si yo a la caja que lo contiene, es decir, al NAP, que lo he borrado, el CSS lo he borrado, le doy un display flex, lo que hace es convertir los hijos que hay dentro del NAP, que son los enlaces, le convierte el display y en vez de inline lo pone en block, y esto lo hace Flex de manera automática, porque si fueran inline no sería posible cambiar muchas de sus propiedades, y esto lo hace Flex. Por lo tanto, la metodología de añadir los enlaces dentro de una lista, como se hacía antes, es cosa del pasado. Lo metemos dentro de una caja de tipo NAP y ya está, y no hay que hacer absolutamente nada. Y es más, por ejemplo, para ver la potencia de Flex, si yo me voy a los enlaces, aquí añado unos cuantos más, bueno, voy a cambiar un poquito, ¿no? Vale, se colocan aquí, bien. En la parte superior, aquí le digo que tengan, como hay 4, que tengan el 25% cada uno, y podría modificar a la hora de añadir el display flex, podría añadir algún tipo de más de características, pero la potencia está en que cuando yo, por ejemplo, aquí añado que cuando la pantalla del navegador sea como máximo 600, es decir, de 0 a 600, yo le podría cambiar a este NAP de aquí, a la hora de ponerle un display flex, automáticamente se añaden otras propiedades, pero una de ellas del NAP, el display flex se mantiene, pero aquí, como explico en un vídeo que podéis ver, puedo utilizar la propiedad flex direction, que es de display flex, para cambiar la disposición para que los elementos estén en columna, pero únicamente cuando el ancho del navegador sea menor de 600. Y además de esto, yo le puedo decir con el display flex que uno de ellos, por ejemplo, esta B, que yo quiero, por ejemplo, que sea la primera, le puedo decir que la A, que es el hijo número 1, primero de ellos, bueno, pues quiero que tenga un order diferente, en vez de ser el order 1, 2, 3, 4, lo puedo poner, por ejemplo, al principio, para que tenga un orden y esté en primer lugar. Esto solo se puede hacer con display flex. Luego Grid tiene otras características para todo el tema de media queries y demás. Yo os recomiendo un vídeo que dejaré en la descripción, también por aquí arriba, en la que podéis ver esto de una manera mucho más detallada, pero aquí en este vídeo lo que me interesa básicamente es indicar que el display flex modifica el display de los hijos que tiene en su interior, igual que el grid y exactamente igual, aunque ya no se utiliza, que el difunto float. Te aconsejo que veas este vídeo, accedas a este completo curso de JavaScript y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades.